Solía creer que solo había dos tipos de gente blanca, los que matan y los que miran hacia otro lado. Cedar Flats me lo había confirmado, hasta el momento en que ella corrió hacia mí. Esa mañana me dispararon al borde del bosque mientras seguía el rastro de uno de los campamentos de traficantes de armas de Castellano. 3 disparos rasgaron el aire. Ni siquiera vi al tirador. Mi hombro estalló en dolor, la sangre brotó con fuerza empapando mi chaqueta de gamuza. Me tambaleé entre los edificios, cada paso arrastrándome más cerca de la muerte. No por la herida, sino por el odio grabado en los rostros de este pueblo. Y entonces la vi. Una mujer blanca, delgada, vestida con un simple vestido de algodón, barriendo el porche de una vieja tienda general. No esperaba nada. Un grito, tal vez, que llamara a los hombres con rifles. Lo de siempre, miedo y repulsión. Pero se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Una ráfaga de viento despeinó su cabello, y por un instante fugaz vi algo que jamás había visto en los ojos de una persona blanca: empatía. No dudó. Corrió hacia mí, me agarró del brazo bueno y me arrastró detrás de la tienda. Un cuarto de almacenaje estrecho y polvoriento, lleno de sacos de grano. Le temblaban las manos, pero rasgó su vestido en tiras y presionó la tela contra mi herida. He matado para sobrevivir. Pero nadie había arriesgado su vida por mí, y mucho menos alguien como ella. Cuando oí las botas golpeando el suelo afuera, cuando la manija de la puerta crujió, pensé que saldría corriendo. No lo hizo. Se colocó entre mí y el peligro, sin placa, sin arma, solo humanidad. No sabía su nombre entonces. Aún no conozco toda su historia. Pero si sobrevivo, jamás olvidaré esos ojos. He sido testigo de cientos de muertes en mis años. Como médico, pero jamás había visto a una comunidad asesinar su propia conciencia. Hasta ese día. Estaba de pie entre la multitud con el olor a antiséptico aún pegado a mis manos, cuando arrastraron a Riera hacia el centro de la plaza. Aquella chica que solía barrer el piso de la tienda de Murphy, cada mañana ahora estaba atada y rodeada por las miradas llenas de odio de las mismas personas que la vieron crecer. ¿Y por qué? Porque salvó a un hombre que sangraba. Nada más. La voz de Townsend cortó como una navaja. Cuelguen a la traidora. Cada palabra me golpeó como una piedra en el pecho. Quise hablar, recordarles que la sangre es sangre. No hay sangre apache, ni sangre de colonos, solo sangre humana. Pero no lo hice. Guardé silencio. Como todos los demás. Vi sus ojos no suplicantes, no temerosos, solo profundamente decepcionados, como alguien que descubre que la bondad tiene un precio cuando se dirige a la persona equivocada. Entonces, alguien lanzó una piedra. Una, luego otra. Y nadie lo detuvo. No la colgaron. Pero hicieron algo peor, la exiliaron al desierto, dejando que el sol y el polvo hicieran el trabajo sucio. Una mujer sola, sin agua, sin defensa, arrojada a un páramo que derrite el alma antes que el cuerpo. Murphy, el hombre que alguna vez le dio su primera comida caliente, bajó la cabeza y dijo: «Ya no trabaja aquí». Vi cómo ella apretó los labios. No hubo lágrimas, solo silencio. Un silencio que nos abofeteó más fuerte que cualquier sermón. No los detuve. Y eso me perseguirá el resto de mi vida. He vivido en Cedar Flats durante 30 años. He cosido heridas de bala a forajidos, he ayudado a parir a los bebés de los herreros y he enterrado a más niños de los que quisiera recordar.
pero nunca había visto algo como aquella mañana. La mañana en que la chica que arrojamos al desierto regresó, con una placa federal en el pecho. Estaba en el patio polvoriento detrás del salón de Murphy, esperando escuchar que había muerto allá afuera. Sola, abandonada. Pero en cambio, entró al pueblo como una tormenta, con forma humana, su insignia de Marshall, brillando bajo el sol, una bofetada silenciosa para cada rostro que la miraba. Lo que más me sacudió no fue que fuera una agente federal. Fue la vergüenza que sentí al darme cuenta. Permití que la desterraran por salvar a un hombre que sangraba. Y no dije nada. Yo un médico. Ella no necesitó mirarme. Solo se mantuvo erguida frente a quienes la escupieron horas antes y dijo una sola frase. Tenemos que hablar sobre Castellano y la guerra que está por comenzar. Fue entonces cuando lo escuché, algo crujió dentro de mí. Algo como la justicia rompiéndose. Swift Eagle, el apache que encerramos como a un perro, resultó ser un informante que arriesgaba su vida para advertirnos sobre un traficante de armas que orquestaba un genocidio. Y Riera, la supuesta traidora que exiliamos, era la única que podía detenerlo. Mi conciencia gritaba. Yo que una vez juré no hacer daño, me quedé de brazos cruzados mientras enviaban a una mujer a morir por hacer lo correcto. Pensé que era un buen hombre, pero los hombres buenos no se inclinan ante las turbas ni abandonan la misericordia. Di un paso al frente. Voy contigo, dije, porque si no arreglamos esto mañana morirán demasiadas personas. Ella asintió con la cabeza una sola vez, y en ese instante lo comprendí. La mujer a la que marcamos como traidora podría ser la única capaz de salvarnos de nosotros mismos. Nunca había mirado a un apache a los ojos, hasta ese día dentro de la cárcel, detrás del viejo salón de Murphy. Yo había creído todo lo que decía Townsend, que eran salvajes nacidos para saquear, robar y matar. Lo creía como si fuera evangelio. Todos lo hacíamos. Pero cuando entré en esa celda estrecha y vi cómo ese guerrero Swift Eagle alzaba la mirada para encontrarse con la de Riera, supe que estaba equivocado. No había odio en sus ojos, ni súplica por piedad, solo silencio. Pero ese silencio llevaba más dignidad, más dolor y más verdad que todos los gritos que habíamos lanzado en nuestras vidas. Ella ya no era solo la dependienta de la tienda. Riera entró con una placa que brillaba como un rayo de justicia, y cada paso que dio destrozaba las mentiras que habíamos construido alrededor de nosotros mismos. Luego habló. Habló de Castellano. El nombre me golpeó como un martillo. Ya había oído susurros, pero jamás imaginé una guerra, jamás imaginé niños ardiendo vivos por una mentira vestida de acero reluciente. Swift Eagle habló su inglés más claro que el de la mitad de los hombres que conocía y dijo que Castellano estaba armando a su gente. Al mismo tiempo, ese desgraciado nos alimentaba con mentiras. Los apaches se están preparando para atacar, nos decía. Luego, montaba su caballo y susurraba a las tribus. Los soldados planean profanar las tumbas de sus ancestros. Quise negarlo. Quise gritar que era una trampa, pero lo supe. Dios me ayude. Lo supe que ese apache decía la verdad. No por sus palabras, sino por los ojos de Riera mientras escuchaba. Ella había perdido demasiado como para volver a creer en lo incorrecto. Luego se volvió hacia nosotros, su voz baja, afilada como el acero. Si no detenemos a Castellano ahora, sus hijos morirán en la misma tierra que llaman hogar. Le creí. Nosotros los que aplaudimos cuando la echaron quedamos en silencio.
No por vergüenza, sino porque por primera vez en nuestras vidas entendimos la justicia. Y la justicia no tiene un solo color de piel. Los había atendido por más de 20 años, cada rodilla raspada, cada accidente de cacería, cada pelea sangrienta. Pero nunca había sentido el escalofrío de una decisión como la que sentí cuando Riera se plantó ante nosotros, con la voz firme como la piedra, y dijo: «No vamos a huir. Vamos a cazar a Castellano. Esta noche». Al principio pensé que estaba loca. Él tenía más de 20 pistoleros asesinos que mataban agentes federales como si fueran moscas. Y nosotros, un médico viejo y cansado, un tendero, una mujer que una vez llamó demonios a los apaches. Ninguno de nosotros era soldado, ninguno entrenado para matar. Pero ella no necesitaba obligarnos, solo necesitaba la verdad. Piénsenlo esta noche, dijo, y mañana Cedar Flats despertará con un río de sangre entre dos pueblos. No podía creer que fui el primero en asentir, pero lo había visto la verdad en los ojos de Swift Eagle. No mentía. Y Castellano. Una vez atendí a una niña que sobrevivió a una de sus masacres. Le dispararon en el pecho mientras abrazaba a su muñeca. Cuando Martha Henley dio un paso al frente, vi algo increíble. Un rostro antes torcido por el miedo, ahora iluminado por el coraje. Cuando Murphy aferró su rifle con manos temblorosas, vi a un padre aterrorizado por sus hijos, pero aún más aterrorizado de dejar que hombres como Castellano escribieran su futuro. Empaqué mi maletín médico, desempolvé un revólver que no tocaba desde la guerra y miré a Riera. «Voy con ustedes. Habrá heridos y no dejaré que mueran sin que alguien les sostenga la mano». Cuando ella asintió, lo entendí. Algo más grande que el valor estaba ocurriendo en Cedar Flats. No todos nacen para ser héroes, pero a veces, en la hora más oscura, incluso un pueblo culpable puede elegir no repetir su peor error. Solía creer que era un hombre justo, que si llevaba mi bolsa de medicinas, curaba heridas y ayudaba a los moribundos, estaba haciendo lo suficiente para ser bueno en esta tierra empapada de sangre. Pero aquella noche, en el cañón que llamaban Dead Horse, aprendí una verdad amarga. El silencio puede ser una forma de crimen. Los disparos iluminaron la oscuridad. Cada fogonazo de pólvora desgarraba la ilusión de paz a la que me había aferrado durante tanto tiempo. Vi a Murphy el tendero gritando mientras disparaba a ciegas con el rostro pálido pero las manos firmes. Martha Henley, quien alguna vez llamó salvaje a Swift Eagle, ahora estaba arrodillada junto a un agente federal, herido presionando su chal bordado con himnos sobre la herida sangrante. Me arrastré entre las rocas hasta llegar a Riera No, a la Marshall Castellanos, que se mantenía de pie bajo la luz del fuego como si fuese el juicio hecho carne. No se escondía. Dio un paso al frente, su placa brillando entre las llamas, y lo dijo con firmeza. «Está arrestado, Castellano». En medio del caos, su voz sonó como un veredicto. Vi sus ojos, no con miedo, sino con soberbia. No levantó la pistola hacia ella. No. La apuntó hacia Swift Eagle, que flanqueaba el campamento. «Si no puedo tener mi guerra», se burló, «la empezaré con la muerte de un salvaje». Quise gritar, moverme, pero no hubo tiempo. Un solo disparo quebró la noche. Ella había disparado. No a su cabeza, no a su corazón, sino directo al brazo que sostenía el arma. La pistola cayó. Castellano se desplomó sujetándose el hombro, rugiendo de dolor. Y por primera vez en mi vida larga y cansada, vi una bala salvar cientos de vidas. A la luz titilante del fuego,
Miré a Swift Eagle todavía en pie sin odio en los ojos, y Riera con el rifle aún firme en sus manos. No se veía como una mujer exiliada. Se veía como alguien que había decidido poner fin a un legado de violencia. Esa noche supe que ya no podía ser solo un hombre que cose heridas. Tenía que empezar a sanar otras más profundas, las del miedo, el silencio y la cobardía. Ella había hecho la parte más difícil, perdonar y luchar. Ahora nos tocaba al resto salir de las sombras. Una vez creí que no había nada peor que ver a mis hermanos morir a manos del ejército. Pero ese día de pie en una habitación rodeado de hombres blancos, aprendí cuál era el verdadero dolor ver a un extranjero encender una guerra entre dos pueblos por nada más que la codicia y saber que yo casi me había convertido en su arma. Castellano yacía sangrando encadenado, rodeado por aquellos a quienes intentó manipular. Su confesión no nació de la culpa, brotó de un hombro herido y de la inevitabilidad de una verdad demasiado grande para enterrarla. Habló con franqueza. Había vendido armas a los jóvenes guerreros de mi tribu, alimentándolos con mentiras que el ejército profanaría nuestros cementerios sagrados, que los colonos ya habían planeado nuestra exterminación. Luego susurró al oído del ejército que nos estábamos preparando para la guerra, que un alzamiento era inminente. Con una mano encendió dos mechas, no por convicción, ni siquiera por odio, sino por oro. Cada palabra se clavó en mi memoria como un cuchillo. Vi a esos jóvenes apaches creerle. Vi el odio en sus ojos, odio que no apuntaba a enemigos reales, sino a fantasmas que Castellano había inventado. Y miré a los ojos de Cedar Flats, a la gente del pueblo que una vez me escupió. Ellos también eran víctimas del miedo, de mentiras, del mismo hombre que ahora jadeaba en el suelo. No dije nada. Solo me quedé ahí mirando al hombre que casi había destruido a nuestros pueblos con una sola mentira sangrienta. En ese momento supe que solo una cosa podía acabar con este odio, la verdad. Dicha en voz alta desde los labios del hombre que creó la mentira. No por perdón, sino porque si no lo hacíamos, seguiríamos matándonos hasta que no quedara nada. Nunca creí en la bondad de los blancos. No después de lo que había visto aldeas incendiadas, parientes muertos, niños, muriendo de frío porque les robaron las mantas. Pero cuando ella se plantó en la plaza de Cedar Flats y declaró que sería la sheriff del mismo lugar que intentó enterrarla viva en el desierto, entendí una cosa. Hay personas que tienen el valor de perdonar y comenzar de nuevo. Vi los ojos de aquellos que alguna vez me llamaron demonio rojo, bajar la mirada bajo el peso del atardecer. El cambio no llega fácil. No es fácil para un hombre que ayer me apuntó con un rifle llamarme hoy su aliado. Pero cuando la Marshal Castellanos Riera les dijo que la justicia no se trata de tomar partido, sino de proteger a todos, le creí, porque la había visto vivir esa verdad más de una vez. Cedar Flats necesita una sheriff, dijo, alguien que entienda ambos mundos. Luego me miró, y comprendí la invitación sin necesidad de palabras. Yo fui un niño que veía a los hombres blancos como monstruos. Ahora me convertiría en guardián de su paz, no porque hubieran cambiado de la noche a la mañana, sino porque quería asegurarme de que ningún otro niño apache o colono creciera como yo, envenenado por el odio. Asentí. Seré el puente, no su ayudante, no un subordinado, sino alguien que estaría en medio, para que cuando la sangre empezara a brotar de viejas heridas, yo fuera quien la detuviera, como ella una vez detuvo una bala por mí.
Y cuando el sol se puso detrás de nosotros, bañando con luz dorada la placa plateada en su pecho, supe que esto no era un final. Era el comienzo de un pueblo que ya no se dividiría por raza, sino por lo correcto y lo incorrecto,